Joe Biden es el favorito. Biden tiene una clara ventaja sobre Trump y lidera en los estados clave. El 52% de votantes se inclina por el candidato demócrata frente al 42% que respalda al presidente. La ventaja es aún mayor entre los hispanos, a los que preocupa más el coronavirus que la economía, al contrario que los votantes blancos. El candidato demócrata Joe Biden mantiene una amplia ventaja a nivel nacional sobre el presidente, el republicano Donald Trump. En la última encuesta realizada para Noticias Telemundo, NBC News y el diario Wall Street Journal antes de las elecciones del próximo martes, Biden también está por delante con un margen notable en los estados claves considerados como péndulo, porque alternan entre republicanos y demócratas en diferentes elecciones, que decidirán probablemente al ganador. En cuanto al voto de los latinos, la ventaja de Biden es aún mayor que la media nacional. Por cada 3 votantes hispanos registrados, 2 se inclinan por el candidato demócrata y 1 por el republicano. La mayor preocupación de los votantes en general es la economía, seguida por el coronavirus, pero en el caso de los hispanos es al contrario, pues le importa más la pandemia. La encuesta realizada entre el 29 y el 31 de octubre con preguntas a 1.000 votantes registrados indica que el 52% de ellos planea votar o ha votado ya por anticipado por el candidato demócrata, frente al 42% que se inclina por Trump. El número de indecisos es bajo, 3%, al igual que los que se inclinan por otro candidato o por no votar, 3%. El margen de error oscila entre el 3 y el 7%. Es mayor en las preguntas que se refieren solo a un tipo de votante, porque se ha preguntado a menos personas, pero en cualquier caso siempre es menor que las diferencias en intención de voto, por lo que los resultados siguen siendo sólidos. El voto latino frente a blancos y negros. Un análisis más en profundidad muestra diferencias según la raza o etnia de los encuestados. Los votantes blancos a nivel nacional se inclinan por Trump 51%, frente a Biden 45%, un dato que también se reflejó en las encuestas anteriores en septiembre. Los latinos en cambio prefieren a Biden 62% frente a Trump 29%, una ventaja que se ha estrechado ligeramente respecto a sondeos anteriores, no porque el demócrata pierda apoyo, sino porque aparte de los que no se habían decidido aún o no habían comunicado antes su voto. En cuanto a los votantes negros y también a nivel nacional, la ventaja de Biden es incluso mayor que entre los latinos, un 87% frente al 5% de Trump, que también se ha mantenido estable respecto a los sondeos de septiembre. ¿Cómo se compara con 2016? El respaldo a la ex candidata presidencial demócrata Hillary Clinton entre votantes hispanos en 2016 fue similar al que tiene ahora Biden. Según las encuestas en los centros de votación, un 65% dijo preferirla frente al entonces candidato republicano Donald Trump, que tenía el 29% de apoyos. Mujeres frente a hombres. Las mujeres se inclinan a nivel nacional por Biden, 57%, frente a Trump, 37%, mientras que entre los hombres el apoyo al presidente es mayor pero muy ligeramente, 48% frente a 47%. En cuanto a los latinos, Biden tiene apoyo mayoritario entre las mujeres 71% frente al 19% de Trump, y también, aunque con menor diferencia entre los hombres, 51% frente a 42%. Los estados que decidirán las elecciones. Los estados péndulos son por orden alfabético: Arizona, Florida, Georgia, Iowa, Maine, Michigan, Minnesota, Carolina del Norte, New Hampshire, Nevada, Pensilvania y Wisconsin. Entre los votantes registrados encuestados en estos estados, el 51% se inclina por Biden frente al 45% por Trump. Esta ventaja se ha mantenido constante respecto a otros sondeos anteriores realizados por NBC News en septiembre. ¿Qué opinan los votantes sobre el presidente? Una mayoría de encuestados, 52%, rechaza la gestión del presidente en estos 4 años, frente al 45% que la aprueba, una tendencia que se ha mantenido estable desde hace 2 años. Entre los votantes latinos encuestados, solo el 24% cree que el país avanza en la dirección correcta.
frente al 59% que opina lo contrario. La mayoría, 59%, rechaza la gestión del presidente, solo un 32% la aprueba. A nivel emocional, la mayoría de votantes encuestados, independientemente de su raza, tiene sentimientos negativos hacia Trump, un 52% frente al 43% que los tiene positivos. En el caso de Biden es justo al revés, el 45% tiene sentimientos positivos y el 42% negativos. En su caso, hay un mayor porcentaje de votantes que dice que ni lo uno ni lo otro. Entre los latinos, solo el 28% tiene sentimientos positivos sobre Trump, el 58% los tiene negativos, mientras que la mayoría, 51%, sí ve de forma positiva a Biden, frente a un 25% que tiene sentimientos negativos. ¿Cómo influiría las elecciones en nuestra vida? Respecto al resultado de las elecciones, el 77% de votantes cree que el resultado influirá mucho o bastante en su vida y la de su familia, y solo el 7% cree que no habrá diferencia alguna. Lo que más preocupa a los votantes en este momento a nivel nacional es la economía. El 41% lo menciona así, seguida por el coronavirus, 38%. En cuanto a la economía, el 55% respalda la gestión del presidente, el 41% la rechaza. Pero todo lo contrario ocurre con la pandemia. El 57% desaprueba la gestión del presidente, frente al 40% que la considera adecuada. En el caso concreto de los latinos, sin embargo, el 46% indica que su preocupación fundamental al decidir su voto es el coronavirus, frente al 34% que menciona la economía. También la mayoría de hispanos, 49% frente a 39%, aprueba la gestión económica del presidente, al tiempo que desaprueba 64% frente a 28%, como ha hecho frente a la pandemia de coronavirus. ¿Qué puede suceder con el Congreso? A nivel nacional, el 48% de los votantes encuestados prefiere que el Congreso esté bajo control demócrata, frente al 43% que opta por los republicanos. El resto dice no estar seguro. En la actualidad, la Cámara de Representantes está bajo control demócrata y la mayoría de encuestas previas muestra que seguirá así, mientras que el Senado está bajo control republicano y hay más dudas sobre si esto puede cambiar en las elecciones. ¿Cuándo se sabrá el resultado? El voto anticipado está batiendo récords en estas elecciones, debido posiblemente a que por la pandemia de coronavirus la mayoría de estados han impulsado el voto por correo. Esa circunstancia probablemente alargue el conteo e impida saber el resultado en la noche del 3 de noviembre, lo que puede agravarse si se solicitan recuentos o se contestan las cifras ante la justicia. Entre los votantes encuestados, la mayoría, 51%, confía en que el resultado refleje fielmente el conteo de votos. Un 38% cree lo contrario. Sin embargo, el 85% sí cree que su voto será contado correctamente, frente al 11% que no, lo que muestra que la confianza en el sistema electoral es mayoritaria. El 57% dice haber votado ya y en concreto el 29% dice haberlo hecho por correo, pese a las dudas que ha intentado sembrar, sin base alguna, el presidente. En total, 7 de cada 10 encuestados dice que votará antes del 3 de noviembre. El voto latino en estados clave. Telemundo publicó el jueves otra encuesta realizada con entrevistas a 500 votantes registrados en algunos estados claves que pueden decidir la elección, para ilustrar más en profundidad cómo se puede comportar el voto latino. Por otro lado, Nueva York anunció que impondrá el testeo de COVID-19 obligatorio para quienes quieran entrar al estado. Hasta ahora los viajeros provenientes de estados con una incidencia media o alta de casos debían hacer una cuarentena de 14 días. Ahora deberán hacerse prueba antes y después del ingreso. El estado de Nueva York ha reemplazado su lista de advertencias para el viajero en pandemia por una nueva política estricta de testeos generales, anunció el sábado el gobernador Andrew Cuomo. Según la nueva disposición, los viajeros procedentes de casi todos los estados del país deberán mostrar los resultados negativos del test realizado en algún momento durante los 3 días previos a su llegada a Nueva York, además de permanecer en cuarentena durante 3 días adicionales y hacerse un nuevo test de COVID-19 el cuarto día. Si es negativo, podrán circular con tranquilidad. En cambio, si el mismo resulta positivo, deberán aislarse durante 2 semanas.
dijo el gobernador durante una conferencia de prensa en Albany. 4 días más 3 días son 7 días, y ese es básicamente con toda probabilidad el periodo de incubación, dijo Cuomo, al anunciar que el viernes se registraron 2.049 nuevos casos en todo el estado y 8 muertes.